Carlo Acutis es conocido y amado en todo el mundo por su vida ejemplar de santidad, su pasión por la tecnología y su profunda devoción a la Eucaristía. Un adolescente como tantos otros de su generación, involucrado en la escuela, con sus amigos y fascinado por las computadoras, Carlo se destacó al convertirse en un verdadero testigo de la resurrección de Cristo, invocando a la Virgen María y viviendo una vida de gracia que inspiró a muchos a su alrededor. Él se alimentaba diariamente de la Eucaristía, participando fervorosamente en la Santa Misa y dedicando horas en adoración al Santísimo Sacramento. Carlo comprendió y vivió intensamente la enseñanza del Papa Benedicto XVI en la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis. El sacrificio de la misa y la adoración eucarística corroboran, sostienen y desarrollan el amor por Jesús y la disponibilidad para el servicio eclesial. Su madurez cristiana, inusual para su edad, fue un reflejo de su profunda comunión con Cristo, lo que lo impulsaba a ser una luz en el mundo. Carlo tenía una devoción tierna y sincera a Nuestra Señora, recitando fielmente el rosario y ofreciéndole sus sacrificios diarios. Aunque sociológicamente similar a tantos jóvenes de su edad, Carlo Acutis demostró que es posible vivir el Evangelio en su plenitud, incluso en la juventud. Su existencia breve pero luminosa, culminando en el encuentro definitivo con Cristo, fue como una luz que no solo iluminó el camino de aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlo personalmente, sino que continúa guiando a todos los que conocen su historia. La historia de Carlo Acutis ofrece a los adolescentes de hoy, frecuentemente tan involucrados y a menudo confundidos por los medios de comunicación, una poderosa oportunidad de reflexión sobre el verdadero sentido de la vida. En un mundo donde tantas influencias compiten por su atención, Carlo presenta un camino auténtico para encontrar una realización plena en los valores evangélicos. Al ver en este joven a un compañero de viaje que se dejó conquistar por la amistad de Cristo y por ello vivió una alegría genuina, los jóvenes de hoy están invitados a ver que la fe no disminuye la riqueza de la juventud, sino que la potencia, dándole un propósito más profundo. El testimonio evangélico de Carlo no solo es una fuente de inspiración para los adolescentes de hoy, sino que también representa un desafío para párrocos, sacerdotes y educadores. Nos invita a reflexionar sobre la validez y la eficacia de la formación espiritual que ofrecemos actualmente a los jóvenes en nuestras comunidades parroquiales. Carlo nos recuerda la importancia de transmitir una fe viva y apasionante, capaz de transformar corazones y mentes, y nos exhorta a buscar formas de hacer esa formación más incisiva, auténtica y transformadora. La vida de Carlo Acutis nos muestra que la santidad es una meta posible para todos, independientemente de la edad, y que la verdadera alegría está en vivir plenamente el Evangelio. Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres. Fue criado en Milán, Italia, donde siendo aún muy pequeño, se convirtió en católico y devoto de la Virgen María. Carlo vivió una infancia absolutamente común, como tantas otras de su generación. Sin embargo, se destacó por una armonía y serenidad notables, fruto de su profunda amistad con Jesús. Desde muy temprano, Carlo mostró una gran dedicación a la fe, comenzando a enseñar catequesis a los niños que se preparaban para la primera comunión. Además, participaba como voluntario en diversas actividades, servía en el comedor de los capuchinos y de las hermanas de la Madre Teresa, ayudaba a los pobres de su barrio, apoyaba a niños con dificultades en los estudios y realizaba trabajos apostólicos a través de Internet. A pesar de todas estas actividades, encontraba tiempo para sus pasiones: tocar el saxofón, jugar al fútbol, diseñar programas en la computadora, divertirse con videojuegos, ver películas de detectives e incluso hacer películas caseras con sus perros y gatos. Carlo recibió la primera comunión a los 7 años y a partir de ese momento nunca dejó de asistir a la misa diaria, acompañada de adoración eucarística antes o después de la celebración y del rosario diario. Ya a esa edad, escribió, estar siempre unido a Jesús, este es mi proyecto de vida. Para Carlo, la Eucaristía es el camino al cielo y el medio más poderoso para alcanzar rápidamente la santidad. Su frase más conocida, todos nacen como originales, pero muchos mueren como copias,
refleja su profunda percepción espiritual y su deseo de vivir una vida auténtica y centrada en Cristo. Fue un joven prodigio en informática y estaba fascinado por el poder transformador de la tecnología. No solo leía ávidamente libros de ingeniería informática, sino que también ponía su talento al servicio de los demás, ayudando a sus amigos y utilizando sus habilidades para difundir la fe. Con una visión innovadora, Carlo logró unir sus dos grandes pasiones al crear un sitio web titulado Los Milagros Eucarísticos en el Mundo, donde catalogó cuidadosamente algunos de los principales milagros eucarísticos. El documento Christus Vivit, que marca la clausura del Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, dedica un capítulo especial a Carlo, presentándolo como un modelo inspirador para los jóvenes de todo el mundo. El texto destaca cómo Carlo comprendía los peligros de la comunicación moderna y de las redes sociales, que pueden convertirnos en individuos apáticos, consumistas y obsesionados con las novedades. Sin embargo, él utilizó esas mismas herramientas para un propósito mayor: transmitir el Evangelio, comunicar valores y compartir la belleza de la fe. La exposición sobre los milagros eucarísticos, creada por Carlo Acutis, rápidamente alcanzó un impacto global, difundiéndose a través de Internet. Hoy en día, este extraordinario trabajo está disponible en 17 idiomas, lo que permite a cualquier persona acceder y descargar los paneles de la exposición en alta calidad para exhibirlos en sus parroquias. Cada póster narra la historia de un milagro eucarístico de diferentes partes del mundo, detallando lo que sucedió, los testimonios de los testigos presenciales y las verificaciones científicas que acompañan cada caso. Los feligreses que visitan la exposición recorren los pósteres uno por uno, dedicando tiempo a leer y reflexionar sobre los diversos relatos milagrosos. Esta experiencia ha renovado el interés y la devoción por la Eucaristía. Lo que comenzó como una simple idea de Carlo se ha transformado en una exposición mundial, llevando las historias de los milagros eucarísticos a todos los rincones del mundo. Al contemplar estos pósteres, es imposible no pensar en el joven de solo 15 años, que con inspiración y la gracia de Dios fue capaz de alcanzar a millones de personas y transformar vidas, llevando a muchos a redescubrir la presencia viva de Cristo en la Eucaristía. Esta iniciativa es un poderoso testimonio de cómo la fe genuina y el deseo de evangelizar pueden tener un impacto duradero en el mundo. En 2006, Carlo Acutis perdió la vida a causa de la leucemia a los 15 años, pero su legado de fe y milagros continuó tocando vidas incluso después de su partida. Él sigue anunciando a Jesús a través de las tecnologías, demostrando que, incluso en un mundo cada vez más digital, es posible marcar la diferencia y tocar profundamente la vida de las personas. Su gran secreto fue comprender que la comunicación digital, cuando se utiliza con propósito y fe, puede amplificar la misión evangelizadora, alcanzando a millones de almas. Su mensaje, transmitido a través de las redes sociales y otras plataformas digitales, continúa inspirando, guiando y fortaleciendo la fe de devotos en todo el mundo. Nos recuerda que la fe no está limitada a espacios físicos, puede ser compartida y vivida de manera innovadora y creativa. Su ejemplo nos enseña que todos podemos contribuir a esta gran misión, utilizando las tecnologías de comunicación para difundir el amor, la esperanza y la alegría de Cristo. En 2020, Carlo Acutis fue beatificado tras el reconocimiento de un milagro ocurrido en Brasil, donde un niño de 3 años que sufría de una grave enfermedad pancreática fue curado después de tocar una reliquia de Carlo durante una misa. El niño padecía una condición congénita llamada páncreas anular, lo que le impedía comer, lo mantenía desnutrido y con el peso de un niño de apenas 1 año. Durante una de estas misas, el abuelo, desesperado por la situación del niño, lo llevó a la iglesia, donde el pequeño tocó la reliquia de Carlo Acutis y con la sencillez de un niño pidió dejar de vomitar. Desde ese momento, el niño comenzó a comer con normalidad. En 2014, exámenes médicos confirmaron que estaba completamente curado.
Estos resultados fueron enviados a la postulación de la causa en Roma, y el evento fue reconocido como el milagro que llevó a la beatificación de Carlo Acutis. Según el Papa Francisco, Carlo veía el rostro de Cristo en los más frágiles, y su testimonio muestra a los jóvenes de hoy que la verdadera felicidad se encuentra al poner a Dios en primer lugar y servir a los demás. Tras su beatificación, el cuerpo de Carlo Acutis fue trasladado a Asís, donde ahora descansa, atrayendo a numerosos fieles que buscan inspiración e intercesión. Asís, conocida por su conexión con San Francisco, se ha convertido también en un centro de devoción a Carlo, cuya historia de fe y amor a Dios sigue transformando vidas en todo el mundo. El segundo milagro atribuido a Carlo Acutis ocurrió el 8 de julio de 2022 e involucró a una mujer de Costa Rica que visitó el cuerpo del beato en Asís, pidiendo por la recuperación de su hija, quien había sufrido un grave accidente en bicicleta. La joven, sometida a una delicada cirugía para aliviar la presión en el cerebro, tenía pocas probabilidades de sobrevivir. Mientras la madre aún oraba ante Carlo Acutis, recibió una llamada del hospital informando que su hija había comenzado a respirar espontáneamente, algo completamente inesperado. Al día siguiente, la joven ya estaba moviéndose y recuperando el habla. En pocos días, la hemorragia cerebral que amenazaba su vida desapareció, y en agosto inició el proceso de rehabilitación, comenzando con la fisioterapia. El mes siguiente, madre e hija viajaron a Asís para agradecer personalmente el milagro recibido. El reconocimiento del segundo milagro atribuido a Carlo Acutis abrió el camino para su canonización, un evento esperado con gran expectación por la Iglesia. Carlo, que ya es venerado como beato, está ahora a punto de ser proclamado santo por el Vaticano, un momento histórico que se prevé que ocurra durante el próximo año jubilar de la Iglesia Católica en 2025. Los años jubilares, o años santos, se celebran cada 25 años y representan un tiempo especial de gracia, perdón, reconciliación y renovación espiritual para los fieles. Durante este periodo, la Iglesia ofrece indulgencias plenarias y alienta a los fieles a acercarse más a Dios a través de peregrinaciones, sacramentos y obras de misericordia. El tema del jubileo de 2025, Peregrinos de la Esperanza, refleja el llamado a todos los cristianos a vivir su fe con renovado entusiasmo y confianza en Dios, especialmente en tiempos de desafíos e incertidumbres. La canonización de Carlo Acutis durante este año santo resalta aún más su ejemplo de santidad para la juventud y el mundo, inspirando a una nueva generación de católicos a seguir su camino de fe, amor y servicio a Dios y al prójimo. Carlo Acutis, el primer santo que veremos con tenis, jeans y suéter, nos muestra que la santidad no es algo distante e inalcanzable. Al contrario, es algo que todos podemos tocar y vivir en nuestro día a día. La vida de Carlo es un mensaje claro de que el Señor es el Señor de todos. Él es una inspiración especial para los jóvenes de hoy, en un mundo donde muchos se pierden en los vicios tecnológicos y se dejan definir por las imágenes y expectativas impuestas por los demás. Nos recuerda que no necesitamos ser copias de nadie, que debemos luchar por ser quienes realmente somos. Todos nacen como originales, pero muchos mueren como copias. Es crucial, por lo tanto, abrazar nuestra identidad única y vivir de acuerdo con ella. La presencia de este testimonio es un recordatorio de que podemos ser nosotros mismos y aún así hacer la diferencia en el mundo. Necesitamos más personas que se sientan llamadas a realizar cosas nuevas, a traer algo diferente al cuerpo de Cristo. Que la vida de Carlo Acutis nos inspire a ser auténticos, a usar nuestras habilidades y talentos de maneras únicas y a recordar que la santidad está al alcance de todos nosotros. Que podamos seguir su ejemplo, buscando siempre ser quienes Dios nos llamó a ser, con valentía, amor y alegría. Estoy feliz de morir, porque viví mi vida sin perder ni un minuto en cosas que a Dios no le gustan. Para mí, ser cristiano significa observar el mundo y llevar mi alegría y mi fuerza a los demás. La tristeza es mirar hacia adentro, la felicidad es mirar a Jesús. Todos nacemos originales,
pero muchos morimos como fotocopias. Gracias por haber visto el video hasta el final. Que el ejemplo de fe y vida que compartimos aquí te inspire a seguir creciendo en tu fe. No olvides suscribirte al canal para más contenidos como este. Que Dios te bendiga.